Hola traders, muy buenos días. Les quiero dar la bienvenida al módulo número 5 de nuestro curso de cómo crear estrategias de trading. A lo largo de los últimos 4 módulos creo que ya hemos trabajado fácilmente más de 5 horas. No he tomado el tiempo hasta este momento del tiempo que le hemos dedicado para llegar a este punto, a este curso. Y la verdad creo que ha sido un curso muy completo. Sé que la cantidad de información que han recibido a lo largo de los primeros 4 módulos ha sido muy abrumadora y que seguramente van a necesitar repasar varias veces algunos datos, algunos conceptos y desde luego los apoyo con que hagan eso. Traten de seguir repasando todo lo que hemos comentado hasta este punto porque el día de hoy no va a haber más teoría, diría yo. Yo creo que el día de hoy nos vamos a dedicar mucho más a temas prácticos, a ver cómo se puede aplicar el esquema de creación de estrategias de trading en distintos contextos. Y se van a dar cuenta de que la verdad, la metodología ayuda mucho, no necesariamente a descubrir una estrategia exitosa de una sola vez, sino que a crear un esquema fijo con el cual yo puedo ir moviéndome en el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las estrategias, como hemos comentado en ediciones anteriores de este curso, no es algo estático, tiene que ir mejorando con el tiempo. De hecho, el sexto paso, como ustedes saben, es la retroalimentación que yo puedo recibir de los resultados de la estrategia para poder ir mejorando. Y de lo que se van a dar cuenta es que no solamente van a poder llegar a tener estrategias de trading bien conformadas cuando sigan el paso a paso, sino que también van a llegar a la conclusión de que hacer mejoras, llevar a cabo este proceso de mejora continua, es muy simple porque todo está estratificado en distintas secciones. Así que el día de hoy vamos a ver cómo se aplica el paso a paso, vamos a hablar acerca de estrategias de breakout y también acerca de estrategias basadas en la acción del precio, pero antes necesito que nos detengamos por un momento en nuestro aviso de riesgo para que de ese modo sepan cuál es el alcance de la información que les voy a entregar. Sé que desde el punto de vista y el video y el audio está funcionando todo a la perfección, así que vamos a seguir adelante. Pero lo más importante y lo que aparece dentro de este aviso, también para poder recapitular un poco lo que hemos visto en las últimas ediciones, es que más allá de lo que podamos comentar, recuerden siempre estamos en un contexto de educación, ¿ok? En un contexto enfocado, por supuesto, en metodologías para que ustedes puedan aprender cosas nuevas que les permitan invertir. Así que bajo ninguna circunstancia tomen algún patrón o algún precio similar al que estamos evaluando ahora para poder hacer operaciones dentro del mercado. Recuerden que las condiciones con el tiempo pueden cambiar y que no estamos buscando alternativas de trading, sino que estamos buscando instancias en las cuales podamos potenciar nuestro conocimiento. Así que no nos enfoquemos mucho en el mercado en este momento, sino solo en el aprendizaje. ¿Ok? Por otro lado, en caso de que tengan consultas, recuerden que ustedes han adquirido acceso a un curso de inversiones y trading, por ende, mientras estén aquí son nuestros clientes, pueden escribirnos sus correos electrónicos con dudas a clientes@inversionesytrading.com. Para nosotros sus preguntas siempre tendrán prioridad por sobre lo que otras personas nos puedan consultar en el día a día. Y también quiero que nos sigan en distintas redes sociales para que se puedan mantener al tanto con lo que ustedes, por supuesto, están viendo en el día a día y también para que por supuesto sepan cuáles son los nuevos lanzamientos que haremos con respecto a nuevos cursos y también nuevos seminarios en línea que pueden ser de carácter gratuito. No todos los cursos o todos los servicios que nosotros ofrecemos son de paga, también hay muchas cosas que son gratuitas y que están dedicadas al público general que nos sigue en el día a día. Ahora quiero que veamos los contenidos del día de hoy, el del módulo número 5. Como pueden ver aquí, vamos a dividir, como siempre, el curso en 3 grandes secciones. La primera sección habla acerca de la estrategia de price action. ¿Ok? La estrategia de price action es la estrategia que se enfoca en buscar alternativas de trading sin hacer uso de indicadores técnicos. Ya vamos a hablar acerca de cómo crear políticas, lo vamos a ensayar una vez más. Vamos a hablar acerca de cómo definir tendencias y puntos de entrada sin hacer uso de ni un solo indicador técnico. Vamos a evaluar salidas con límite y stop y vamos a hablar acerca de gestión de riesgo para poder definir de buena manera el volumen a operar. Luego de eso vamos a hablar acerca de una estrategia para operar noticias. Esta estrategia yo diría es un poco más compleja que las anteriores. Esto requiere un poco de creatividad matemática también. Y vamos a hablar en primera instancia acerca de cómo se puede analizar el comportamiento que tiene el mercado cuando se publica una noticia. Luego de eso nos vamos a meter de lleno con el esquema que ya conocemos de los 6 pasos. Y finalmente nos vamos a tomar un poco de tiempo para poder hablar acerca de algunos comentarios finales que les quiero entregar. Les voy a dar algunas últimas sugerencias para la mejora continua de su estrategia de trading y también les voy a explicar cómo le pueden dar un buen uso al esquema de creación de estrategias porque, insisto,
Yo sé que hay muchas personas que seguramente pidieron acceso a este curso porque estaban interesadas en la estrategia número 1, que era la estrategia de corto plazo que vimos en el módulo número 2, y en la estrategia 2 y 3, que son las dos que vamos a ver el día de hoy. Pero de verdad yo creo que lo más valioso que se van a llevar de aquí es la autonomía. Yo lo que busco con este emprendimiento es que las personas que toman decisiones en los mercados financieros lo hagan de forma independiente, que dejen de seguir señales que no tienen idea cómo se conformaron, que dejen de seguir opiniones infundadas de personas que a veces tienen conflictos de interés, que no simplemente compren un robot y lo activen dentro de sus plataformas para ver qué pasa. Quiero que sean autónomos y por ende, más allá de lo que veamos con las próximas dos estrategias, en la sección de comentarios finales quiero hablarles acerca de cómo pueden seguir ganando autonomía en el mercado y cómo pueden seguir mejorando su proceso de toma de decisiones. Entonces, vamos con la estrategia de Price Action primero. Bien, y lo primero que ustedes se deben estar preguntando y que seguramente es un debate abierto desde que hablamos de este tipo de estrategias de inversión es si realmente un trader puede crear una estrategia basada en la acción del precio, ¿ok? Esto es seguramente un debate muy abierto y que de hecho hasta el día de hoy sigue vigente, donde hay personas que consideran que tal vez no es una muy buena idea hacer operaciones dentro del mercado sin considerar absolutamente ningún indicador. Sin embargo, como les mencioné hace algunos días también, desde mi punto de vista los indicadores técnicos son una forma de automatizar el análisis de la acción del precio. Muchas veces cuando uno, por ejemplo, despliega indicadores técnicos como puntos pivot, promedios móviles, el indicador Ichimoku, al final terminan coincidiendo con líneas de tendencia, terminan coincidiendo con, por ejemplo, picos altos que se dejan ahí, que son por supuesto muy importantes para la acción del precio, con valles históricos, con algún patrón. Ya hay mucha convergencia entre los indicadores técnicos y lo que nos muestra la acción del precio. Entonces no quiero que piensen que es una locura buscar oportunidades de inversión basándose en indicadores técnicos o una locura basarse en solamente la acción del precio, porque en realidad son muy similares entre sí. Bien, entonces, hablemos, por ejemplo, de políticas básicas que podría tener un trader. Estas son políticas inventadas, evidentemente, ya, pero cada uno de ustedes ya a estas alturas debe haber pensado en la creación de sus propias políticas. Hemos pasado, como les dije en la introducción, unas 5 horas juntos, así que espero que lo hayan hecho, espero que ya tengan más o menos conformadas las políticas con las cuales quieren trabajar. Pero yo aquí, con el objetivo de hacer un juego, creé algunas políticas de un trader que hipotéticamente podría utilizar una estrategia que se basa en la acción del precio para poder operar. Bien, entonces, primero que todo, lo más común es que los traders que buscan operar en base a la acción del precio basen sus decisiones en formaciones técnicas, en patrones como rangos, como canales, como triángulos. Entonces, vamos a imaginar que este trader basa sus decisiones solo en una cosa, la ruptura de triángulos en gráficos de 1 hora. O sea, esta persona va a buscar solamente triángulos con la acción del precio y a lo que va a apostar es a la ruptura de estos triángulos, no a que el precio se mantenga operando dentro de ellos. Bien, por otro lado, este trader va a operar siempre a favor de la tendencia. O sea, no es que cuando encuentre un triángulo va a buscar una ruptura en cualquiera de las direcciones que se pueda dar, sino que realmente lo que va a hacer es tener una visión sobre cuál es la tendencia y va a buscar solo breakouts a favor de la tendencia general del mercado. Por otro lado, va a buscar oportunidades solamente en pares de divisas que contengan al yen japonés. Uno puede decir, wow, esta política es un poco curiosa, pero fíjense en lo siguiente, el yen japonés habitualmente como es un activo volátil en el mercado de divisas, y además de eso, los precios de los activos financieros que contienen al yen japonés tienden a ser un poco más sensibles que otros pares, vamos a utilizar los pares que contienen al yen japonés como política. ¿Por qué? Por justamente la volatilidad implícita que tienen. Si yo voy a buscar breakouts en triángulos, entonces el yen japonés, tenerlo dentro del set de activos financieros podría no ser una mala idea. Así que como política, este trader solamente va a buscar oportunidades en pares de divisas que contengan al yen japonés. Bien. Por otro lado, cualquier oportunidad que se evalúe debe contar con espacio suficiente para que la relación de riesgo y recompensa sea de al menos uno de esas dos. Esa es una política muy importante. Acuérdense cuando hablamos de la evaluación completa de un trade, que uno dice, ok, tengo mis políticas, tengo mi punto, mi tendencia y tengo un punto de entrada al mercado a favor de la tendencia y que cumple con todas las políticas. Entonces tengo que ejecutar la operación. Y dijimos, no lo hagan todavía porque también tienen que pensar en las salidas, ¿ok? Tienen que pensar cuál va a ser el potencial de movimiento que tienen y cuál va a ser el riesgo que van a asumir por hacer esa operación. Y puede ser que después de hacer una evaluación de las dos cosas, o sea, de evaluar cuánto, por ejemplo,
se podría llegar a mover el mercado a su favor y cuál es el riesgo que tienen que asumir, podrían llegar a la conclusión de que seguramente ese trade no es muy bueno. ¿Ok? Entonces aquí pusimos como política, ojo, que por cada unidad de riesgo que asumas, tienes que buscar al menos el doble de unidades como recompensa. Otra política va a ser que el riesgo a asumir en cada operación debe ser menor a $50. ¿Ok? No dice exactamente cuál tiene que ser el riesgo, pero al menos con esto ya tenemos el techo del riesgo que va a asumir este trader. El horario de ejecución de las operaciones será entre las 8 de la mañana y las 13 horas de Nueva York. El horario de cierre será indiferente, o sea, después de que la posición está abierta, vamos a dejar que simplemente las operaciones corran. Al momento de ejecutar el trade no deben existir noticias importantes a enfrentar en al menos 2 horas. Eso quiere decir que yo, cuando encuentre algún tipo de oportunidad con esta estrategia, lo que voy a hacer es fijarme en el calendario económico solo para asegurarme de que en las próximas 2 horas no venga una noticia importante que me pueda sacar de mi zona de confort. Acuérdense ustedes que cuando uno hace análisis de acción del precio, es el equivalente a hacer análisis técnico. Como yo estoy haciendo análisis técnico, otra vez, las noticias no van a ser muy convenientes para poder respetar los patrones que yo estoy buscando respetar. ¿Ya? Otra política es que se van a ejecutar como máximo 5 trades en simultáneo. Y si un trade se mantiene abierto durante mucho tiempo y se avecina una noticia, o sea, yo me di este umbral de 2 horas, pero si por ese motivo tengo la operación abierta y en las próximas 2 horas no se veía nada, pero ahora que ha pasado mucho tiempo, me comienzo a acercar a un evento noticioso, sin importar cuál sea su valor flotante, o sea, sin importar si va ganando o perdiendo, tengo que gestionar esa operación 10 minutos antes de que se publique el dato. Insisto, estas son políticas inventadas. Alguien puede decir, voy a buscar breakouts en triángulos de 15 minutos. Voy a operar todos los activos majors, tengan o no tengan al yen japonés. Voy a operar sin importar cuál sea la tendencia. Voy a buscar rupturas en ambas direcciones. Pero otra vez, ya tienen las políticas de la estrategia de corto plazo y aquí tienen una manera distinta de visualizar políticas. Entonces vayan abriendo su mente con respecto a cómo ustedes van a definir sus políticas a la hora de crear su estrategia personal. Bien, entonces, ¿vamos directamente al mercado? No, ya vamos a ir al paso a paso ahora para poder comenzar a hablar acerca de cuáles son los pasos que vienen. Primero que todo, ¿cómo se van a definir las tendencias? Bien, de partida, las tendencias se van a definir en gráficos diarios y el único método que se utilizará son líneas de tendencia. Ya es el único método que vamos a utilizar para poder identificar tendencias a nivel de mercado, gráficos diarios y con líneas de tendencia. Entonces, ahora sí vamos a ir a un gráfico. ¿Ya? Ahora sí vamos a ir a un gráfico y nos vamos a ir a un gráfico del franco suizo en contra del yen japonés. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el franco suizo en contra del yen japonés a lo largo de este mes, prácticamente a lo largo de todo este mes, ha venido operando bajo un escenario alcista como este. Por ende, en el franco suizo en contra del yen japonés, yo ya tengo más o menos claro, ¿ok? Que mi tendencia, la tendencia que yo voy a seguir a lo largo del día, va a ser una tendencia alcista. ¿Ya? Ese es el patrón que yo voy a tratar por supuesto, seguir a lo largo de la jornada. Vamos a practicar en otro activo financiero. Vamos a ver, por ejemplo, en el peso mexicano en contra del yen japonés. Bien, en el peso mexicano en contra del yen japonés, otra vez tenemos que ir a un gráfico de un día. Yo aquí ya había hecho parte del trabajo. Y como ustedes pueden ver en el caso del peso mexicano en contra del yen japonés, se puede ver también un patrón alcista. Aquí incluso pueden poner un patrón superior también, pero solamente nos vamos a enfocar en esta línea de tendencia. Y también, por ejemplo, en el peso mexicano en contra del yen japonés, estoy buscando oportunidades alcistas. Si ustedes se fijan, al parecer el yen japonés no está pasando por su mejor momento. En este caso, el franco suizo se está llevando por delante al yen japonés. En este caso, el peso mexicano se está llevando por delante al yen japonés también. Si nos vamos a otro activo como el dólar con respecto al yen japonés en gráficos diarios otra vez, ustedes se van a dar cuenta de que aquí también yo, por supuesto, podría hacer una interpretación de que la tendencia a nivel de mercado ha sido alcista a lo largo de esta última semana. Entonces, si ustedes se fijan, al parecer vamos a terminar operando un basket, ¿ok? Vamos a terminar operando una canasta en contra del yen japonés, cosa que desde luego puede llegar a pasar, pero no es lo común. Habitualmente van a encontrar rendimientos mixtos, donde van a haber algunos activos financieros que van a tener tendencia bajista. Sin embargo, en este momento, al parecer, el yen japonés en gráficos diarios, ¿ok? En gráficos diarios está mostrando cierto grado de debilidad. Bien, entonces, esa es la forma en la cual vamos a definir tendencias con esta estrategia de price action. Ahora, yo sé que esto suena un poco ligero porque solamente
desplegar una línea de tendencia para saber cómo se ha estado comportando el mercado a lo largo de los últimos días. Sin embargo, acuérdense, esto no necesariamente implica que vamos a saltar inmediatamente a operar dentro del mercado. Esto puede significar que vamos a buscar oportunidades en esa dirección, pero insisto, no necesariamente quiere decir que vamos a ir y vamos a comprar inmediatamente, sino que lo que vamos a hacer ahora es separar los puntos y vamos a ir ahora a buscar los puntos de entrada, ¿ya? Porque esto es solamente para preguntarnos en qué dirección yo voy a privilegiar la búsqueda de oportunidades. Y la definición de puntos de entrada, ¿cómo la vamos a hacer? En base a análisis top-down. Ya aquí dice, iniciaremos nuestro análisis de patrones de velas en gráficos diarios y luego de eso iremos a gráficos de 4 horas y definiremos en gráficos de 1 hora los patrones para poder operar. Esto quiere decir que vamos a partir en gráficos de un día y vamos a ir lentamente bajando y vamos a ir buscando los patrones que realmente definen los triángulos de corto plazo que a nosotros nos interesa conocer. Y por ende, vamos de nuevo, nuevamente al gráfico. Vamos a ir al franco suizo en contra del yen japonés y vamos aquí a comenzar a definir patrones. Primero vamos a comenzar a definir los patrones que se pueden observar en los gráficos diarios. Luego de eso nos vamos a ir a los gráficos de 4 horas. Por ejemplo, ¿qué patrones yo puedo identificar en gráficos diarios? Me puedo dar cuenta de que no solamente estamos operando en base a esa línea de soporte que destacaba, sino que también estamos operando en base a esta resistencia que de hecho tiene 3 convergencias. Tiene la convergencia del 12 de mayo del 2020, del 21 de mayo del 2020 y del 29 de mayo del 2020. Tiene una triple convergencia aquí, ¿ok? Que desde luego puede resultar muy interesante. Por otro lado, ¿de qué cosas me puedo dar cuenta también? Aquí me puedo dar cuenta de que, por ejemplo, si el precio sigue subiendo, podría toparse con este techo y se podría topar con este techo que está acá también, ¿ok? Que son picos máximos históricos. Recuerden que cuando hacen análisis de acción del precio, es algo que también pueden tomar en consideración. ¿Cuáles son los picos anteriores que se han hecho cuando el precio ha tenido alzas interesantes? Luego de eso me voy a ir a un gráfico de 4 horas para poder identificar algún tipo de patrón adicional y fíjense, la verdad esto se ve bastante bien, se ve bastante ordenado el patrón en base al cual se está moviendo el mercado. Y luego de eso, en gráficos de 1 hora, voy a terminar buscando el patrón con el cual realmente voy a operar. Ya, si ustedes se fijan, en este momento no se logra ver absolutamente ningún triángulo. Ya, porque acuérdense, la estrategia se basa en la búsqueda de triángulos y voy a operar siempre a favor de la tendencia general del mercado. Pero fíjense que si el día de hoy hubiésemos llegado un poquito más temprano, que esto siempre pasa cuando uno hace un seminario instructivo, como uno no está siguiendo el mercado en tiempo real ni tiene todo el día como para poder esperar, fíjense que hace unas 4 horas atrás el mercado estaba operando con este nivel de soporte, con esta resistencia, y aquí sí había un triángulo. Este era el triángulo que, por ejemplo, un trader podría buscar cuando busca hacer operaciones en base a la acción del precio. ¿Qué es lo que podría decir este trader que viene metido con todos estos canales macro? Yo voy a esperar a que el mercado consiga un breakout por sobre el rango, ya no por debajo del rango, porque como hablamos, la tendencia es alcista. Y fíjense que la tendencia viene definida desde antes por otros patrones. Y lo que yo voy a hacer aquí es tratar de buscar un movimiento alcista, ya que me lleve a la próxima resistencia, porque la acción del precio también nos entrega a la próxima resistencia, y voy a poner mi stop loss dentro de este rango. Si yo tomo la herramienta de medida y veo la intensidad de la ruptura, me voy a dar cuenta de que aquí, por ejemplo, habían unos 55 puntos de potencial movimiento alcista que yo podría haber ganado y puedo haber asumido unos 22, 23 puntos de riesgo sin ningún problema si pongo el stop loss en el centro del rango. Bien, pero aquí hay un ejemplo perfecto de cómo hubiese operado esta mañana. Yo esto lo estoy haciendo el día viernes 29 de mayo al mediodía. Y fíjense ustedes que la estrategia dentro de sus políticas decía busca operaciones entre las 8 de la mañana y las 13 horas de Nueva York. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, veía esta oportunidad que pasó hace 1, 2, 3 horas, en ese momento eran las 9 de la mañana con 22 minutos en Nueva York, así que era perfectamente viable. ¿Ok? Entonces, este es el objetivo. Estos son los patrones que nosotros vamos a ir buscando. Ya aquí ya es un poco tarde, no veo un patrón triangular en este momento, así que vamos a seguir adelante, porque esto es algo a lo cual ustedes también se tienen que acostumbrar. Se tienen que acostumbrar a que van a haber ocasiones en las cuales no van a encontrar oportunidades de trading en tiempo real. Algo pasó un poco más temprano, se dio un poquito más tarde, ya, pero no se preocupen de eso. Alternativas de trading siempre existen.
Por ende, lo ideal es que cuando esto pase, donde ustedes digan, oye, mira, ese patrón estaba perfecto, pero este instructivo lo estamos haciendo a las 12 del día, bien, al menos sé que mi horario está bien puesto, porque si hubiese partido este instructivo y hubiésemos estado a lo mejor durante 4 o 5 horas juntos, lo hubiésemos visto y hubiese salido perfectamente bien. Además, en ese horario, y esto se los puedo garantizar, puedo ir a nuestro sitio web y puedo ir a ver las noticias que teníamos para el franco suizo y para el yen japonés. Ustedes se van a dar cuenta de que en el calendario económico prácticamente no aparecía nada en las próximas 2 horas para el franco o para el yen, y eso desde luego era parte de las políticas que nosotros estábamos siguiendo. Fíjense que de las 9:30 de la mañana para adelante hemos tenido noticias para Brasil, para Estados Unidos, para Canadá, para Colombia, ¿ok? Pero no hemos tenido mayores noticias ni para Japón ni para el franco suizo. Y fíjense que para el resto del día no tenemos ninguna noticia de alto impacto. Tenemos aquí el Commitment of Traders, pero no son noticias realmente tan importantes ni tan potentes. Entonces, esta oportunidad estaba perfecta, pero insisto, esto va a seguirles pasando una y otra vez. Lo importante es que cuando se dé una oportunidad que ustedes logren, por supuesto, ver y que cumplan con todos los requisitos, tengan el espacio para poder hacer una buena evaluación y una buena operación, pero van a haber ocasiones en las cuales se van a perder algunos trades, ¿ok? Por otro lado, vamos a ver aquí, peso mexicano contra yen japonés, un activo financiero muy atípico, me atrevería a decir. No mucha gente lo sigue, pero acuérdense, vamos a buscar oportunidades en pares de divisas que contengan al yen. No dice solamente pares de divisas majors que contengan al yen japonés. Entonces, vamos a ir de nuevo aquí y vamos a preocuparnos de buscar, primero que todo, acuérdense, en base al análisis top-down, cuáles son los puntos clave en base a los cuales yo voy a enfocar mi análisis. ¿Ok? Yo de partida me doy cuenta de que aquí hay un piso muy significativo. También me doy cuenta en gráficos de un día que si bien no tenemos esos picos anteriores importantes, sí me he dado cuenta de que a lo largo de esta semana no ha sido fácil para el peso mexicano con respecto al yen japonés el romper este techo que está por acá. Es un techo sólido, es un techo que prácticamente se ha alcanzado todos los días, y estos son los patrones que por lo menos yo puedo ver en gráficos de un día. Acuérdense que el análisis top-down es ir bajando lentamente de marco de tiempo, no hay que hacerlo de una sola vez. Y por lo tanto, esta es una línea vieja por si acaso, aquí vamos a tratar de quedarnos con, desde luego, los niveles que vimos en los gráficos macro. Ups, les pido disculpas, perdí un poquito ahí el control de la gráfica. Ahora sí. Bien, este es el gráfico de 4 horas. Si ustedes se fijan, los patrones que se ven en gráficos diarios, en gráficos de 4 horas, son básicamente los mismos, y por ende ahora vamos a ir a un gráfico de 1 hora, y aquí vamos a buscar los patrones finales. Aquí sí se logra ver, ¿ok? Aquí sí se logra ver un patrón triangular muy claro, ya muy claro. Tenemos una tendencia alcista, tenemos un patrón triangular por delante, que de hecho aquí tiene varios niveles que también nos pueden apoyar para poder encontrar bien las rupturas, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí tenemos esta línea de resistencia también. Acuérdense, lo ideal es formar zonas. Y aquí yo tengo un triángulo que es muy evidente, muy evidente. Ahora, uno tiene dos opciones cuando uno opera dentro del mercado. El esclavizarse con un gráfico, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? A que aquí nos podemos quedar mirando el gráfico todo el tiempo hasta que aparezca el movimiento que nosotros queremos ver, pero realmente no les recomiendo que hagan eso. Aprovechen las herramientas tecnológicas que tienen por delante, ¿ok? Ustedes como traders seguramente están operando con alguna plataforma electrónica de algún proveedor que por medio de la plataforma les permite fijar órdenes de entrada, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es decir, ok, ¿dónde está el breakout? El breakout aquí podría estar en torno a este triángulo, ¿ok? Si supera todos estos niveles, estaría frente a una ruptura a favor de la tendencia general del mercado. Entonces, lo que voy a fijar es una orden, ¿ok? Lo que voy a fijar es una orden. Una orden de entrada que se ubique, por ejemplo, en torno a la zona de 4.890. Bien, entonces voy a ir acá a nivel de precio 4.890. Va a ser una operación de compra si se consigue este breakout, ¿ok? Y voy a partir con el volumen mínimo para poder estimar bien cuáles van a ser los riesgos que yo voy a asumir. ¿Ok? ¿El stop loss dónde va a estar? Bueno, el stop loss podría estar, por ejemplo, a unos, veamos aquí, vamos a tomar una herramienta de medida, podría estar, por ejemplo, a aproximadamente unos 3, 4 puntos sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, le vamos a poner el stop loss a unos 5 puntos, digámoslo.
y el límite podría estar aproximadamente, ¿cuánto? A 1000, disculpen, a 10 para poder cumplir con las políticas de gestión de riesgo, ¿ya? Y yo, por ejemplo, podría dejar fija esta orden, ¿ok? Podría dejar esta orden fija dentro del mercado para que se ejecute en caso de que el precio llegue a este nivel, ¿ya? Esperen un poco, aquí está a demasiada distancia del precio. Claro, lo que pasa es que, y esto es algo que uno puede ir aprendiendo también. Si ustedes se fijan aquí, lamentablemente al parecer vamos a tener esa limitante. Este activo es tan poco líquido, fíjense en el problema que estamos presentando aquí. Es un activo tan poco líquido que no nos está permitiendo poner una orden de entrada tan lejos, porque esto es un nivel de movimiento que se puede dar en muchísimo tiempo. Fíjense que al día el peso mexicano en contra del yen japonés, si comparamos cuánto se ha movido a lo largo de las últimas 7, 8 horas, se ha movido apenas 6 puntos. Entonces, claro, aquí la plataforma me está diciendo, ¿sabes qué? Estás poniendo tu orden de ingreso al mercado demasiado lejos. Por ende, en este activo seguramente sí vamos a tener que esclavizarnos un poco. Y aquí me doy cuenta por qué nunca nadie opera el dólar con respecto al peso mexicano. Seguramente tiene estos inconvenientes de liquidez. Pero bueno, vamos a dejar esto aquí vigente, lo vamos a ir monitoreando a lo largo del tiempo que nos queda en vigencia a lo largo del curso, a ver si se consigue el breakout. Pero aquí tenemos una formación excelente y vamos a seguir adelante con el siguiente activo que podría ser, por ejemplo, el dólar con respecto al yen japonés. Ok, el dólar con respecto al yen japonés, que es un activo mucho más líquido, este sí nos va a dejar poner órdenes de ingreso al mercado a 5 o 6 puntos sin ningún problema. Si ustedes se fijan aquí, efectivamente tiene una tendencia alcista a lo largo de los últimos días, pero también se ha encontrado con algunos techos significativos que desde luego tenemos que marcar aquí, ya que por supuesto nos van a servir para poder identificar triángulos en gráficos de 1 hora. Vamos a bajar a un gráfico de 4 horas. ¿Ok? Aquí fíjense, aquí sí estamos frente a un triángulo que se podría romper muy pronto. Aquí cuando uno va bajando de marco de tiempo, acuérdense de esto también. Uno puede ir afinando también la sintonía fina de las líneas. A veces en gráficos diarios no queda muy bien dibujadas las líneas. Y fíjense en lo siguiente. Tenemos aquí un triángulo muy bien formado, pero acuérdense, nosotros tomamos decisiones en gráficos de 1 hora. Ya en gráficos de 1 hora puedo ver exactamente el mismo triángulo que veía en gráficos de 4 horas. Es un triángulo que está a punto de colapsar. Es un triángulo que de hecho en este momento está frente a mucha presión y que de hecho podría dar origen a un breakout. Y acuérdense, ¿cuál era la tendencia aquí? Alcista. Por ende, aquí también vamos a buscar poner una orden de entrada para que en caso de que haya una ruptura del triángulo que estamos observando, podamos tratar de vernos beneficiados por ese breakout. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo voy a hacer es tratar de poner una orden de ingreso al mercado por sobre este último pico que está acá. El último pico que está acá, por ejemplo, quedó registrado en torno al 107,93. Entonces, digámoslo, voy a poner mi orden de ingreso al mercado en torno a la zona de 108, ¿ok? La zona de 108 me parece es una zona razonable en torno a la cual buscar una zona de ingreso al mercado en caso de que se rompa este triángulo en favor de la tendencia. Acuérdense siempre de eso. Aquí yo estoy buscando un breakout a favor de la tendencia. La tendencia es alcista, por ende no voy a buscar una ruptura de este triángulo en cualquier dirección, sino que solamente voy a buscar un breakout en esa dirección. Ya aquí, aparentemente, en base al análisis de la acción del precio, nos vamos a topar prontamente con algún tipo de resistencia fuerte que no me permita seguir viendo un movimiento alcista. Aparentemente no, de hecho los picos en gráficos macro se veían bastante más arriba. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es, evidentemente, aplicar algún tipo de política de gestión de riesgo. Voy a poner el stop loss dentro de este triángulo que yo espero que se rompa. ¿Ok? Lo voy a poner, por ejemplo, más o menos por acá, que se va a mantener, por supuesto, vigente, fíjense, hasta prácticamente el día lunes en la madrugada, y voy a poner mi take profit aquí arriba. No tengo noticias ni para Estados Unidos ni para Japón a lo largo de las próximas horas, no hay prácticamente nada, solamente nos quedan algunas noticias de bajo impacto de aquí para adelante, es un día viernes. Bien, y esta, por ejemplo, va a ser una orden que yo voy a dejar fija dentro del mercado para que se pueda ejecutar. Ahora, fíjense en esto también, aquí el riesgo que yo estoy asumiendo es de unos aproximadamente 1.740 yenes, ya, pero no se espanten, ¿ok? No se espanten. 1.740 yenes, si ustedes lo toman y lo dividen por los 107 yenes que vale un dólar, ¿ok? 1.740 yenes, vamos a tomar esto y lo vamos a dividir, 1.740 yenes dividido por 107,82 son aproximadamente 16 dólares.
Y acuérdense que dentro de nuestras políticas no íbamos a superar los $50. Entonces aquí incluso yo podría dejar esta orden de ingreso al mercado puesta con 2 contratos, ¿ya? Y aún así no superaría el límite de riesgo que queremos asumir. E incluso, ¿ya? E incluso podría dejar puestos 3 contratos y podríamos tener ahí, en este caso, unos $48 de riesgo. Entonces voy a dejar los 3 contratos puestos, voy a esperar a que se dé este breakout y voy a dejar esta orden aquí puesta, por supuesto, para que en caso de que se dé la ruptura se ejecute. Hay mucha presión en contra de este triángulo en este momento y es algo que voy a buscar aprovechar, aunque desde luego acuérdense que por las políticas que nosotros hemos logrado diseñar, si de aquí a la 1 de la tarde esta orden no se ha ejecutado, tengo que eliminarla porque yo solamente busco operar a primera hora de la mañana. Fíjense aquí también que en la mañana también hubieron algunos triángulos muy interesantes aquí que se pudieron haber roto. Fíjense que ustedes en algún punto no veían estas líneas alcistas que ven ahora, sino que ven algo como esto. A lo largo de esta mañana hubieron triángulos muy interesantes que se lograron formar aquí. Ustedes, por ejemplo, esta mañana podrían haberse dado cuenta de que estaban operando con este techo, ¿bien? Y con este piso, de haber esperado aquí algún tipo de breakout. Y fíjense que efectivamente también se dio una ruptura muy interesante a favor de la tendencia general del mercado. Cuando uno busca triángulos de corto plazo, de verdad, en algún punto estos triángulos colapsan. Y como uno viene siguiendo una tendencia macro, estos triángulos habitualmente están propensos a romperse en la dirección en la cual uno está buscando el breakout. Entonces, aquí también había una muy buena oportunidad, por eso puse el horario que puse, no es trivial, ya el horario no es para nada trivial, sino que el horario está hecho precisamente por eso, porque en este tipo de horarios comienza a aumentar la volatilidad. Y para quienes se preguntan a lo mejor qué es un breakout, acuérdense, las estrategias de breakout lo que buscan es el fin de un patrón. Yo, por ejemplo, puedo encontrar un patrón horizontal y yo no voy a esperar a mantenerme dentro, sino que voy a esperar a que el precio escape de ese rango. Aquí es exactamente igual. Yo lo que busco son triángulos en marcos cortos de tiempo y en lugar de esperar a que el triángulo se mantenga, lo que espero es a que se produzca algún tipo de ruptura, como la que se produjo esta mañana en el dólar yen, como la que se produjo esta mañana en el yen contra el franco suizo, y como el que espero que se dé a lo largo del día, pero si no se da en la próxima media hora, nos salimos y lo dejamos todo para la próxima sesión. En el caso del canadiense en contra del yen japonés, que es el último que vamos a ver con esta estrategia, porque creo que ya van capturando el concepto, lo que vamos a hacer aquí es, otra vez, análisis top-down. Partimos desde lo macro, ¿ok? Aquí yo, por ejemplo, puedo ver los canales que desde luego están teniendo influencia sobre el precio. Aquí puedo ver el doble techo que se ha hecho entre ayer y antes de ayer en este activo financiero. Luego de eso voy a gráficos de 4 horas para poder complementar un poco mi análisis. Fíjense en esto, es muy bueno lo que estamos observando aquí. E insisto, yo estoy seguro de que con indicadores técnicos van a llegar a conclusiones muy parecidas. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a ir a gráficos de 1 hora después de hacer un buen análisis de la acción del precio de corto plazo que está desarrollándose aquí. Aquí puedo ver este triángulo, puedo ver este triángulo que está acá. Y ahora voy a ir a un gráfico de 1 hora para saber qué tipo de patrones se ven en el corto plazo y para poder refinar un poco las líneas. Y si ustedes se fijan, aquí también hay un triángulo que es, pero muy, muy, muy evidente. Ya es muy evidente el triángulo que estamos viendo en el canadiense en contra del yen japonés. E imagínense notar esto a primera hora de la mañana. Notar esto a primera hora de la mañana vale oro. Y tienen, por supuesto, una sesión por delante donde tienen muy buenas probabilidades de encontrar no solamente una ruptura de este triángulo que se colapsa, sino que además van a tener muy buenas probabilidades de que el mercado se mueva con fuerza. Ahora, yo les pregunto a ustedes, supongamos que estamos en lo incorrecto. Supongamos que este triángulo no se rompe hacia arriba, sino que en lugar de eso se rompe hacia abajo. ¿Cuál es el prejuicio económico que tiene el trader que está siguiendo esta estrategia de price action? Cero. No tiene ningún prejuicio. Porque acuérdense que nosotros no estamos ejecutando operaciones en base al precio spot, no estamos ejecutando operaciones ahora. Estamos dejando que el precio rompa el triángulo y ahí recién ejecutamos el trade. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de patrón buscaría yo? El patrón que buscaría yo es que idealmente el triángulo se rompa. Desde luego, ese es el patrón que yo tengo que tratar de buscar, pero que también rompa este máximo que está acá, para que desate su tendencia. Acuérdense que aquí yo también me podría enfrentar, por ejemplo, a una ruptura chiquita y que el precio vuelva a meterse al gráfico. Aquí es muy bueno también apoyarse en estos picos que están acá, para saber dónde podría darse auténticamente un breakout. Entonces aquí, por ejemplo, yo definiría qué precio de entrada.
La zona de 78,27, por ejemplo, para mí sería una buena zona de ingreso al mercado, en compra, desde luego, porque aquí venimos viendo una zona, por supuesto, de ingreso al mercado alcista solamente. No estoy buscando oportunidades en contra de la tendencia. ¿Dónde voy a poner mi take profit? Más o menos por acá. ¿Ok? Aquí voy a poner mi take profit más o menos por acá, porque no tengo que pensar que se va a romper este techo en términos macros, sino que se va a respetar. ¿Dónde voy a poner mi stop loss? Lo voy a poner más o menos por acá, bien metido dentro del rango. Relación riesgo-recompensa de 1 es a 2. ¿Cuántos contratos voy a operar? Bueno, si opero un contrato, ¿cuál es el riesgo que estoy asumiendo? 1030 yenes. Acuérdense que para poder pasar esto a dólares tengo que dividirlo por el precio del dólar yen. ¿A cuánto está el dólar yen? El dólar yen está a 107. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el riesgo, discúlpenme, lo borré sin querer, ¿ya? Entonces, 78,27, esto no toma nada de tiempo, así que no se preocupen. Es en compra, un contrato, take profit aquí, el stop loss por acá, dentro del rango. Vamos a refinarlo un poco aquí. ¿Ok? Fíjense en esto, serían 1.160 yenes de riesgo, 1.160 yenes de riesgo dividido por los 107 serían 10,84 dólares. Eso quiere decir que yo fácilmente podría operar 4 contratos sin violar la regla de los 50 dólares máximos de riesgo. Entonces yo voy a poner aquí los 4 contratos, esa es mi entrada, estas son mis salidas, este es el activo, ahí está el triángulo, está todo perfecto. Tenemos noticias para Japón en los próximos minutos, no, para Canadá tampoco, noticias importantes, y por ende, listo. Ahí dejamos otra orden de entrada más. Tenemos 2 órdenes de entrada pendientes al breakout de 2 triángulos, ¿ok? Comprados en el dólar con respecto al yen japonés, comprados en el canadiense en contra del yen japonés, ambos con relación riesgo-recompensa de 1 es a 2, ninguno superando los 50 dólares de riesgo, ambos operando a favor de la tendencia. Latentes con el mexicano en contra del yen japonés, que el problema que tiene es que tiene tan baja liquidez que casi no se mueve y no nos deja poner una orden de entrada tan lejos, que son 6 puntos. En el franco suizo en contra del yen japonés nos perdimos el triángulo de hoy, pero en un día normal debiese funcionar muy bien. En el caso del dólar yen también nos perdimos el triángulo que se dio a primera hora el día de hoy, pero también debe haber salido muy bien. En el canadiense en contra del yen japonés también encontramos un triángulo y ahora no resta más que esperar. E insisto, ¿qué es lo bueno de operar con esta estrategia? Que si no tenemos razón y el mercado, en lugar de romper el triángulo a favor de la tendencia, lo rompe en contra de ella, ¿ok? Lo rompe en contra de ella, ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo? Nada, porque nuestra orden de ingreso al mercado se queda simplemente sin ser ejecutada. Así que esa es una estrategia de price action, ¿ok? Básica. Definimos puntos de entrada en base a análisis top-down. Los puntos de salida, ¿ok? Estarán en base al rango que buscamos abandonar, ahí va a estar el stop loss y el límite antes del próximo soporte o resistencia después del breakout, dependiendo de cuál sea la dirección en la cual estamos mirando. Y el volumen, vamos a operar siempre el volumen más bajo posible y luego de eso lo vamos a ajustar en base al riesgo máximo que yo deseo asumir. ¿Ok? Traten de que el riesgo en cada operación se parezca lo más posible para que las ganancias también compensen pérdidas de otras operaciones. ¿Ok? Y en este caso, como ustedes pueden apreciar, la estrategia, si bien aún no ha ejecutado operaciones, hasta este punto luce muy, muy bien. Luce muy, muy bien. Estamos cumpliendo con todas las reglas y hay que estar muy atentos porque yo no quiero que estas órdenes se ejecuten en un horario distinto al cual yo quiero. Entonces, si las órdenes no se ejecutan antes de la 1 de la tarde, entonces tengo que salir. ¿Por qué? Porque esa era parte de las reglas de la estrategia en la Constitución, en las políticas iniciales. Y así es como se puede formar una estrategia basada en la acción del precio donde no se usa ni un solo indicador técnico. Para quienes piensan que a veces los indicadores técnicos son la única salida, para nada. Ya, para nada. Los indicadores técnicos son una forma de resumir esto. E insisto, yo estoy seguro de que si yo, por ejemplo, aquí activo, no sé, el indicador pivot, ¿ya? Fíjense en esto. Justo apareció el pivot en el techo que nosotros estamos esperando romper. Justo apareció el pivot y nosotros tenemos la orden de ingreso al mercado por sobre el pivot. Después de eso, el stop loss va a quedar por debajo del pivot. Y fíjense en el límite, muy parecido al techo aquí marcado por el R1. ¿Ok? Muy, muy parecido. Y de hecho aquí si alguien, por ejemplo, que esta es la otra cosa, no quiero que sean rígidos con esto, no quiero que digan, Javier me enseñó
una estrategia de price action, entonces no le voy a hacer nada a esta estrategia de price action. No hagan eso. Utilícenla y háganle las variaciones que quieran. Supongamos que alguien dice, yo voy a utilizar la estrategia de price action que aprendí en el curso de cómo crear estrategias de trading, pero le voy a hacer una pequeña variación. Le voy a dar un giro. ¿Cuál es el giro que le voy a dar? El giro que le voy a dar es que yo además lo voy a complementar con el pivot diario. Entonces yo voy a buscar un doble breakout. Voy a buscar el breakout de la línea de tendencia que forma el triángulo, pero también que rompa algún nivel importante del pivot. Aquí mi take profit va a estar antes del próximo nivel de resistencia, o sea, por acá, y mi stop loss va a estar por debajo del pivot y por debajo de esta línea de tendencia, pero no tiene para qué estar tan lejos, que quede protegido con las dos cosas. Y listo. De aquí fíjense, ahora una operación donde el pivot sirve como complemento al triángulo que estamos esperando que se rompa, donde tenemos el take profit antes del R1 y donde tenemos el stop loss protegido por el pivot y también por una línea de tendencia, sin noticias, sin nada, siguiendo la tendencia macro del mercado. Fíjense lo potente que es todo esto, porque al final, ¿qué es lo que pasa? No hemos ejecutado ni un solo trade todavía, pero uno se siente en control, uno no siente que está apostando, uno siente que hay una táctica detrás, hay una estrategia. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, en el dólar yen, si yo tiro nuevamente el indicador pivot, lo vamos a desplegar otra vez, ¿ya? Fíjense, justo estoy buscando que se rompa el R1 y aquí esta línea de tendencia está muy cerca. Yo estoy esperándolo un poco más arriba solamente, le estoy dando un poquito más de espacio solamente. Pero eso es todo. Fíjense en esto. Eso es todo lo que yo estoy haciendo. A lo mejor aquí el pivot no me ayuda mucho en la definición de los puntos de salida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pivot, claro, aquí está viendo que hay algunas barreras a las cuales a lo mejor yo me voy a enfrentar. Pero sí estamos de acuerdo en que, por ejemplo, yo podría acotar un poco el stop loss para poder dejarlo por debajo del R1. No necesariamente tan abajo, aquí el pivot lo puedo utilizar como complemento. Mientras tanto, el take profit lo puedo comprimir un poco para que no tenga barreras a las cuales enfrentarse. Aquí no estoy violando la estrategia porque uno podría decir, oye, pero si dijimos que el take profit, el límite, no tenía que tener ninguna barrera para poder ser alcanzado y aquí aparecen como barreras el R2 y el R3. Sí, pero acuérdense que aquí es porque estamos jugando un poco y yo solamente me estoy basando en la acción del precio. ¿Ok? Entonces, es muy importante que también tengan esa versatilidad. Acuérdense, lo más importante y el mensaje de este curso es creen sus propias estrategias. Y ahora pueden hacerlo. Tienen muchas herramientas y ya incluso vieron cómo funciona en la práctica la acción del precio. Bien, ahora quiero que vayamos a trabajar, ya que este slide me la salté porque derechamente saltamos al gráfico, pero yo quería explicar todo y después irme al gráfico. No, pero no funciona así. Creo que es mucho mejor ir contrastando las cosas en tiempo real. Y ahora quiero que vayamos a ver la estrategia de breakout y aquí la hice pensando en algunos amigos que tengo y que siguen muchísimo el petróleo. ¿Ya? Porque hay mucha gente que a veces se pregunta, ¿cómo yo puedo hacer frente a una noticia? ¿Y cómo puedo hacer frente a una noticia tan impredecible como es la publicación de los inventarios de petróleo de Estados Unidos? ¿Cómo yo puedo aprovechar las rupturas que a veces se producen con los inventarios de petróleo de Estados Unidos? ¿O cómo puedo aprovechar el FOMC? ¿Cómo puedo aprovechar una conferencia de prensa? ¿Cómo puedo aprovechar todo lo que está pasando en el mercado? ¿Ok? Y la respuesta, desde mi punto de vista, es muy simple. Tienen que partir por un principio básico. ¿Cuál es ese principio básico? Y créanme, una vez que lo acepten, una vez que lo absorban, una vez que lo interioricen, van a entender mucho mejor cómo hacerle frente a una noticia. Nadie sabe cuál va a ser el resultado de un evento noticioso en el mercado financiero. Solamente la gente que tiene información privilegiada o solamente la gente que trabaja en la entidad que publica el dato, pero que tiene demandas penales por todos lados si revela algún tipo de información. Nadie sabe cuál va a ser el resultado del dato. Nadie. Entonces, por ejemplo, yo aquí me puedo preguntar y decir, ok, Javier, ¿qué es lo que vas a hacer entonces con una noticia si no sabes cuál va a ser el resultado? Bien, lo primero a lo cual voy a llegar y la primera conclusión que se me ocurre decirles es que
no voy a intentar anticipar el resultado, es demasiado riesgoso. No voy a apostar por el resultado de un evento noticioso porque es muy riesgoso. Nadie sabe, yo puedo ser muy bueno haciendo mis proyecciones, puedo alcanzar una cierta tasa de acierto, pero bajo mi perfil psicológico es demasiado arriesgado operar antes de que se publique una noticia suponiendo cuál va a ser el resultado. Porque para mí es el equivalente a lanzar una moneda al aire. Entonces, lo mejor que puedes hacer es apostar por lo que seguramente sí va a ocurrir. ¿Qué es lo que sí va a ocurrir si no sé en qué dirección se va a mover el mercado? Lo que sí sé que va a ocurrir es que la noticia va a producir un aumento en la volatilidad. Y lo más probable es que los rangos de corto plazo no logren aguantar la presión de un evento noticioso. Entonces, en los eventos noticiosos busco breakouts. Y aquí es necesario hacer uso de la acción del precio y del análisis de la noticia. Bien, la acción del precio ya la conocen, o sea, cuando vayan a buscar patrones, ya más o menos saben cómo hacerlo. Pero ¿a qué me refiero con el análisis de la noticia? Yo cómo sé cómo reacciona el mercado frente a la noticia, sin importar si el mercado se va para arriba o para abajo. ¿Ya? Y ahí quiero que pongan mucha atención, porque esto ya es una pequeña introducción al análisis de eventos fundamentales, ¿ok? Que esto es muy importante, yo creo que esto da para un curso completo. Pero aquí les voy a hacer una pequeña introducción y quiero que entiendan más o menos cómo analizar una noticia. Como les dije anteriormente, nadie sabe cómo va a ser la noticia en relación a las expectativas. Yo tengo el dato anterior, tengo la expectativa, pero no tengo el dato real. Y cuando yo me comienzo a imaginar el dato real no siempre se mueve en la dirección que yo espero. Yo puedo decir, no, este dato va a ser muy bueno o va a ser muy malo. ¿Ya? Yo primero que todo voy a tener esa enorme dificultad. Es muy difícil que ustedes logren darse cuenta de cuál va a ser el resultado del dato. Porque si todos lo supieran y todos lo pudiesen proyectar, si fuese sencillo, ¿para qué lo publican? En el mercado no se movería nada. La volatilidad del mercado viene de que la gente se mueve después del evento, después de la noticia, no durante o antes del evento. La gente se mueve después. Por eso el mercado se mueve. Si fuese fácil de proyectar, el mercado no se movería nada. Y se mueve porque no es fácil de proyectar. Pero lo que yo sí me puedo dar cuenta, y otra dificultad, disculpen, antes de seguir avanzando. Y otra dificultad que tiene es la reacción del mercado en base al resultado de la noticia. Aquí, por ejemplo, yo tengo los movimientos del petróleo. ¿Ya? Esta es la evolución que sigue el precio con respecto al último precio antes de la publicación de la noticia. O sea, yo tomo el último precio y lo utilizo como eje de referencia para los movimientos que vienen después. Yo digo que el último precio, ¿cómo evoluciona después de la noticia? Fíjense, inventarios de petróleo de la Energy Information Administration, estos no son los de la API, son los que habitualmente se publican los días miércoles. Menor que lo esperado, uno dice, ok, los inventarios cayeron, eso puede ser por mayor demanda o por menor oferta. Entonces el precio debiese subir y el precio cae. Y uno dice, ¿cómo? Si la vez pasada pasó eso y subió, la vez anterior pasó eso y también subió, y antes de eso también subió. Chuta, pero aquí también cayó. Entonces la reacción del mercado, acuérdense, no necesariamente tiene que seguir la teoría, porque aquí incluso los precios se pueden ajustar por las posiciones que ya estaban abiertas dentro del mercado. Si había muchos operadores comprados desde antes y aparece una noticia como esta, van a decir, listo, ya subió todo lo que puede subir, ahora voy a vender. ¿Ok? Pueden haber mucho reposicionamiento de operaciones dentro del flujo de una noticia. Entonces, no siempre se comportan en línea con la teoría, que es otra cosa que a mí me incomoda. ¿Ya? No solo es difícil de proyectar el número, también es difícil proyectar el movimiento del mercado. Pero ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo comenzar a buscar patrones. ¿Ya? Puedo comenzar a buscar patrones. Patrones de volatilidad y patrones de tiempo. Yo, por ejemplo, me puedo dar cuenta de que pasados 15 minutos, ya, y esto es un invento porque no es así, pero yo me puedo dar cuenta de que pasados 15 minutos, el mercado siempre se mueve en la dirección opuesta a la cual se estaba moviendo en los primeros 10 minutos. Por ejemplo, en los primeros 10 minutos bajó a 0,89, bajó a 0,56 y aquí va bajando solamente hasta 0,52. O sea, aquí está el punto de referencia, cayó
y después subió de nuevo. Entonces aquí tenemos un movimiento en contra del primer movimiento. Aquí subimos un 2%, después solamente un 1,57 y después un 1%. Otra vez, contra el movimiento inicial, contra el movimiento inicial. Aquí, movimiento inicial, 1,40. Aquí ya se hizo un pullback de un 1%. ¿Ok? Aquí cayó primero y después de eso terminó subiendo. Aquí subió un poco y aquí siguió subiendo aún más. Aquí no, aquí siguió la tendencia, pero fíjense que en 5 que analizamos aquí, en 4 hubo un pullback en el cierre de la vela de 15 minutos después de haberse publicado el dato. Entonces hay muchos patrones que yo puedo buscar, muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿En cuánto tiempo se demora el promedio del mercado en retroceder? ¿Cuánto sube o baja el mercado antes de tener un pullback? ¿Cuáles son las volatilidades promedios que tienen distintos marcos de tiempo? ¿Ok? Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer un análisis sencillo y vamos a tratar de buscar algún patrón justo en los primeros 5 minutos. ¿De qué me puedo dar cuenta? Punto 1, no siempre sigue la teoría. ¿Ya? Eso de que el precio está arriba o abajo de los inventarios, el mercado ni siquiera sigue con linealidad la teoría que dice que si aumenta la demanda y bajan los inventarios, sube el precio. Ni siquiera sigue ese patrón. En el largo plazo sí. No quiero que piensen que no sirven entonces los inventarios de petróleo. En el largo plazo el mercado sí tiene el comportamiento que a nosotros nos sirve, que es leer la oferta y la demanda. Pero en el corto plazo, en los primeros 5, 10, 15 minutos, para nada. Entonces, otra vez, ¿de qué me voy a preocupar? ¿De proyectar el dato? No. ¿Me voy a preocupar de saber cómo reacciona el mercado frente al dato? No. Sí sé que hay volatilidad. Que un activo financiero se mueva un 0,89, un 2%, un 1,4, un 1,49, un 1,06%, es extraordinario en los primeros 5 minutos. ¿Ok? Entonces yo dije, bueno, como yo solo sé que aquí explota la volatilidad, para arriba o para abajo, vamos a preocuparnos de cuánto sube y cuánto baja cuando baja. Y yo dije, ok, cuando sube, el alza promedio es de 1,45%. Y cuando cae, la caída promedio es de un 1,42%. Además de eso, yo me doy cuenta de que al menos cuando sube 0,66, porque esa es el alza mínima que se produjo en los primeros 5 minutos en este intervalo de tiempo analizado, y cuando cae, la caída más pequeña es de 0,89. Por ende, yo podría hacer una media entre el promedio y lo mínimo para ser aún más conservador, y yo voy a decir alza esperada, 1,05% en los primeros 5 minutos, caída esperada, 1,16% en los primeros 5 minutos si es que el mercado cae. Y yo dije, bueno, apliquemos esto. Y lo hice en la publicación de los inventarios de petróleo de esta semana, del día jueves 28 de mayo del año 2020. Así estábamos parados antes del dato. Yo aquí tomo, este es el último precio antes del dato. ¿Ok? El mercado habitualmente antes del dato se queda tranquilo, entonces uno puede hacer algunas aproximaciones. Y aquí yo tengo el rango que yo espero que se rompa. Aquí está mi zona de entrada bajista, aquí está mi zona de entrada alcista. Porque lo que yo sé es que esto va a producir seguramente un aumento en la volatilidad. Esto es lo que yo espero. Yo espero que haya un breakout, porque estos rangos habitualmente no aguantan el peso de una noticia tan importante. Y después de eso yo me pregunto, ok, ¿dónde pongo el límite? El límite lo pongo en base a los objetivos porcentuales, donde esta es la caída mínima, donde esta es la caída promedio y donde esta es la caída entre lo más conservador y la media, o sea, algo intermedio. Y si sube, fíjense que aquí el breakout sería más leve porque el precio está en la parte inferior del rango. Este sería el target conservador, este sería el objetivo medio y este sería el objetivo más agresivo. Entonces lo que yo hago es poner mis órdenes de entrada a cada lado, poner el take profit en el objetivo medio si tengo esa preferencia, en el objetivo conservador si soy muy conservador, si tengo altísimas expectativas en el objetivo agresivo, o incluso pueden poner varias órdenes con varios límites, con un solo stop loss, pero con varios límites.
para que de ese modo se pueda apuntar a los 3 objetivos. Y fíjense que aquí, cuando se publica el dato, se da el breakout y rompe hacia abajo. Alcanza el objetivo conservador, alcanza el objetivo medio y no el más agresivo. Pero fíjense la precisión que tiene el objetivo medio, es ridícula, es justo ahí. Y esto, claro, una persona que no estudia, ¿qué es lo que va a decir? Uf, qué suerte. No es suerte. Porque esa es la forma profesional de analizar una noticia. ¿Cuánto se mueve en promedio? ¿Cuánto se mueve como mucho? ¿Cuál es el mínimo de volatilidad? Yo hago un estudio de volatilidad. Entonces, cuando yo pongo mis rangos, cuando yo pongo mis zonas de entrada y pongo las salidas, ¿bien? Cuando yo pongo las entradas y pongo las salidas, yo de lo que me preocupo es finalmente saber cuál es el comportamiento que tiene históricamente el mercado con respecto a la noticia. Y no me preocupo de predecir la noticia. Tampoco me preocupo de ir apostando en el camino, bueno, yo veré cuando me salgo. No. Aquí hay total control. ¿Ya? Aquí hay total control. Y uno puede quedarse corto. Evidentemente también puede pasar. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, uno se podría estar preguntando, ok, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, hay una caída muy agresiva? Bueno, ganaste aquí, ganaste aquí, ganaste aquí y listo. Y te quedaste corto. Sí, pero ¿cuál es la gracia? Que esto ahora lo tienes que agregar a esta estadística. Yo esta estadística no está completa ahora. ¿Por qué? Porque ahora tengo que ponerle esta estadística. Este fue el movimiento del 28 de mayo. Entonces ahora a este cuadro le tengo que agregar el dato del 28 de mayo. Y el dato del 28 de mayo, ¿qué es lo que dice? Que hubo una caída hasta el objetivo medio en los primeros 5 minutos. Y después de eso yo tengo que ver la evolución, tengo que ver la progresión, qué es lo que viene en el minuto 10, en el minuto 15, en el minuto 20, 25, 30. Pero yo ya sé qué hacer con el primer breakout. Sé que el primer breakout va a estar muy cerca de estos rangos. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa si es más? ¿Qué pasa si es menos? Con el tiempo esto uno lo va arreglando. Yo voy acumulando data. Si el gran problema que uno tiene cuando uno analiza una noticia y uno crea una estrategia de breakout es la data. Y hay que tomarse el trabajo de recopilarla. Entonces, una estrategia de breakout como esta, por ejemplo, puede tener estas políticas. No voy a buscar anticipar el resultado de la noticia, o sea, no voy a operar antes del evento. La tendencia no es relevante porque de hecho las noticias son las que rompen las tendencias. Por ende, aquí no me voy a preguntar si el petróleo venía en tendencia alcista o bajista, porque voy a tratar de ver una operación con una noticia. La tendencia macro es irrelevante porque de hecho las tendencias macro se rompen durante estos momentos. Por ende, si voy a operar una noticia, no voy a operar para arriba porque el petróleo ha venido subiendo en los últimos días. Voy a preocuparme del efecto del evento. Bien. La selección de activos dependerá de la selección de la noticia bajo análisis. Evidentemente, no voy a elegir, por ejemplo, el dólar contra el franco suizo si estoy analizando los inventarios de petróleo. La relación riesgo-recompensa debe ser al menos de 2 a 1. El volumen operado debe ser mínimo para mantener el riesgo a raya. Acuérdense de todos los riesgos que hemos comentado. El slippage negativo, el slippage positivo, que lo vimos en el módulo anterior, que era la exposición que uno corría cuando uno opera noticias, ¿ok? Que también es muy importante. Y después de ahí para abajo todas las políticas que ustedes quieran diseñar. La definición de la tendencia, como les dije anteriormente, es irrelevante. Definición de puntos de entrada. Los puntos de entrada estarán definidos por el patrón de velas que se logre encontrar en la previa de la publicación del evento. En el caso de lo que vimos acá nosotros, por ejemplo, era el rango. El rango marcado, por ejemplo, por estos mínimos que están acá, estos máximos que están acá. Así que este era el rango a vencer. Este era el patrón a vencer. ¿Ya? Ahora, evidentemente, cada posición tiene que ir con su stop loss, porque como les dije anteriormente, aquí uno pone, por ejemplo, órdenes a cada lado y puede ser que el mercado rompa en ambas direcciones y que después de eso termine definiendo su tendencia. ¿Ya? Por eso es muy importante que se opere con el stop loss en el centro del rango. Si ejecuta esta y se alcanza el stop loss y después se va a esta y termina definiendo la ruptura, bueno, en ese caso van a tener una pérdida y con la otra seguramente van a poder tomar ventaja de esto. Pero
evidentemente es algo que puede pasar, ya que eso también quiero decirles. Cuando uno opera noticias, acuérdense de lo que conversábamos el día de ayer, que era un poquito filosófico, pero igual es cierto. En este tipo de noticias uno puede tener un retorno extraordinario. O sea, imagínense poder ganar 0.6%, 0.89 en 5 minutos. El riesgo también va a ser alto. ¿Ya? El riesgo también es alto. Acuérdense que yo les estoy dando esta idea. Bien, pero después de eso ustedes lo tienen que aterrizar a sus propias preferencias. Y además de eso, ustedes pueden buscar otros patrones. O sea, imagínense aquí, por ejemplo, encontrar un patrón no de volatilidad, sino que de tiempo. Y decir, ¿sabes qué? Cada vez que pasan aproximadamente 25 minutos, el mercado tiende a tener un pullback importante. Entonces no me voy a preocupar de la volatilidad. Yo voy a estar así. Cuando sean 25 minutos, si el mercado subió, vendo, y si el mercado bajó, compro. Porque hay muchos patrones que yo puedo encontrar para poder operar. ¿Ya? Esta sería una estrategia de pullback. ¿Ok? Y la definición de puntos de entrada, entonces, en base al análisis de los patrones previos, los puntos de salida, en base al estudio de volatilidad que yo hice y poniendo el stop dentro del rango que se espera fracturar con la noticia, y el volumen operado mínimo, las operaciones durante eventos noticiosos son de alto riesgo. Y fíjense lo lejos que hemos logrado llegar a lo largo de esta semana. Ya logramos hablar acerca de una estrategia de corto plazo. Ya logramos hablar acerca de una estrategia de breakout con noticias, como la que vimos recién. Incluso creamos una estrategia sin utilizar un solo indicador técnico. Y además de eso, que es más importante aún, ustedes ya tienen dentro de su arsenal de conocimientos el conocimiento necesario que requieren para poder crear cualquier tipo de estrategia, porque tienen el paso a paso para poder hacerlo y que no se les escape absolutamente ningún detalle. Bien, ahora, algunas sugerencias finales que les quiero hacer, no menos importantes. De partida, les pido que sean muy críticos con su estrategia. Va a llegar el momento en el cual ustedes van a encontrar una estrategia de trading y va a ser buena. Ya ustedes van a tener éxito, se los garantizo. Ustedes cuando trabajen en la creación de una estrategia van a tener éxito y van a encontrar la estrategia que les gusta, la estrategia con la cual van a operar en el día a día, pero eso no es una garantía de operaciones exitosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después de eso viene el otro proceso de aprendizaje, que es el proceso de aprendizaje propio, donde uno tiene que ver si es capaz de seguir la estrategia que acaba de crear. Entonces sean muy críticos con la estrategia y traten de irla acomodando con el tiempo a una estrategia que no solamente tenga buenas proyecciones de éxito, sino que ustedes también puedan aplicar sin tener que pasar por grandes periodos de estrés que finalmente lo único que hacen es que ustedes se salgan de la estrategia. ¿Ok? Pregúntense siempre si están operando los activos correctos, si están seguros de que todos los activos que operan les agregan valor. A veces hay gente que opera algunos activos por capricho, dicen yo soy bueno siguiendo el oro. Y uno va a ver los resultados que han tenido con el oro, que esto me pasa mucho en las sesiones de Trading Coach. Por si acaso, si quieren evaluar sesiones de coaching, vayan a nuestro sitio web y vean la sección de coaching, porque hago coaching uno a uno también. Hay mucha gente que a veces me dice, mira, yo creo que mi mejor activo es el oro. Mándamelo. Mándame tu reporte de operaciones. Y el oro era el peor activo. Entonces hay activos que a veces no agregan valor. ¿Ok? Estrategias que están mal hechas porque no las van a poder seguir. Sean muy críticos de la estrategia. Traten continuamente de estarla mejorando, pero con continuo no me refiero a que todos los días la cambien. Pero piensen siempre en cómo puede mejorar. Y cuando llegue el momento de reevaluar, que es el paso 6, acuérdense de reevaluar y mejorar, hagan los cambios que han pensado en este tiempo. No lo cambien todos los días, cámbienlo una vez al mes. Bien, nunca dejen de aprender. Refinen siempre sus métodos, ¿ya? Porque esto también es otra cosa. La gente a veces cuando encuentra una estrategia exitosa, deja de estudiar, deja de aprender, deja de innovar. El mercado está vivo, el mercado todo el tiempo está cambiando y por ende uno debe ir cambiando sus estrategias. Para mí, por ejemplo, hoy es un día importante. No solamente termina el curso de cómo crear estrategias de trading, hoy es 29 de mayo, y el día de hoy a mí me toca revisar todo lo que he hecho en el Live Trading Room durante mayo, ver cómo puedo mejorar mi expectativa de rendimiento con las operaciones que he hecho, porque si comparo mayo con abril, creo que en abril me fue mucho mejor que en mayo, y quiero que junio sea un mes mejor que mayo, quiero que sea mejor que abril, y por ende tengo que ver qué fue lo que pasó en mayo y qué tipo de expectativas tengo para junio con las mejoras, por supuesto, que le voy a hacer a mi forma de ver el mercado. Bien, y por otro lado, no olviden nunca que
el producto final de estos cursos es que ustedes ganen independencia, ¿ya? No se dejen llevar por sugerencias infundadas. No hagan lo que no entienden. Creen su propia estrategia. No ocupen las 3 estrategias que les enseñé en este curso. O úsenlas, pero no se olviden jamás de sus propias preferencias. ¿Bien? Y manténganse siempre en su zona de confort. Esto es lo último que les digo y se los juro, pero esta imagen para mí, a mí me cambió mucho mi forma de ver el trading. Ese señor que está en la imagen del centro es Warren Buffett, que como les mencioné en alguno de los cursos, si no conocen a Warren Buffett y a Berkshire Hathaway, su empresa, su holding, véanlo, busquen información. La historia de este señor es extraordinaria, es extraordinaria. Y no solo es extraordinaria por el éxito, es extraordinaria por el proceso, ¿ok? Y este tipo, sin ser un genio, porque eso es lo loco, que uno conversa con él, o mejor dicho, lo escucha, porque nunca he tenido la suerte de conversar con él, pero uno lo escucha y el tipo no es un genio. Yo no creo que él, por ejemplo, sea el que va a encontrar la cura al cáncer, ¿ok? Pero el tipo tiene muy claras sus reglas. Al final él te dice que si tú basas tu vida en reglas dentro del trading, tus probabilidades de éxito son gigantescas. Ni siquiera tienes que ser un genio. Tienes que solamente ponerte en una situación cómoda y simplemente hacer las cosas de las cuales estás 100% seguro. Él, por ejemplo, en uno de los reportajes que tiene, él muestra este cuadro que tiene en su oficina, que se llama The Science of Hitting, de este beisbolista que aparece a la izquierda. Este beisbolista dice, yo tengo este cuadro, yo sé que si la pelota viene por acá, lo más probable es que no lo golpee. Si la bola viene por acá, lo más probable es que tampoco lo golpee. Por ende, yo no voy a abanicar hasta que la bola pase por esta zona. Porque esa es mi zona de bateo. Ahí es donde yo soy mejor. Y por ejemplo, Warren Buffett decía, nosotros en el mundo de las inversiones tenemos una ventaja que este señor no tiene. ¿Cuál es la ventaja? Que este señor, el beisbolista, no puede dejar pasar todas las bolas. En algún momento va a tener que batear o va a tener que abanicar, en algún momento va a tener que hacer algo o lo van a ponchar. En las inversiones yo no tengo que hacer eso. En las inversiones yo puedo reconocer que no entiendo a Kodak ya General Motors. Yo puedo reconocer que a lo mejor no voy a entender muy bien a HP, a P&G. Tal vez no entiendo a IBM porque no entiendo de tecnología, pero sí entiendo a 3M, Johnson Johnson, Boeing, Caterpillar, Home Depot, Walmart, Disney, American Express. Y él dice, yo baso mi estrategia de trading en The Science of Hitting, donde el mercado me está lanzando pelotas todo el tiempo. Acuérdense lo que hemos discutido siempre. La gente está ansiosa por operar porque el mercado todo el tiempo parece que le está enviando oportunidades. Todo el tiempo. Compra aquí, vende acá. Ahora sí, esta resistencia es muy buena. Este soporte es muy bueno. Fíjate aquí, aquí hay un patrón. Opera este patrón. Haz esto. Todo el tiempo el mercado está así. Y Warren Buffett dice, yo me siento en mi escritorio y veo las pelotas pasar. Las veo pasar, las veo pasar, las veo pasar y no abanico. No le pongo $1 a nada que no parezca perfecto. Cuando ustedes creen la estrategia, lo más difícil va a ser no operar. Acuérdense de mí. Lo más difícil va a ser no operar. Lo más difícil no es hacer clic. Lo más difícil es no hacer clic. Acuérdense siempre de este señor. Acuérdense siempre de The Science of Hitting. Tienen infinito tiempo. El tiempo es infinito. No hay ningún problema con que dejen pasar un día sin operar, porque su estrategia tiene 6 pasos y la bola que viene hacia ustedes tiene que ser perfecta y en ese momento ustedes la van a batear. No lo hagan por capricho. Son 6 pasos y cumplimos 5.
o este filtro casi se cumple. Cuando hacen eso, es cuando mueren. Sigan la estrategia, creen la estrategia, y cuando hayan creado la estrategia, pónganse en un escritorio bien cómodo y ejecuten. Pero bajo ninguna circunstancia se dejen llevar por toda la información que les va a tirar el mercado, porque el mercado les va a tirar una cantidad de información impresionante. Y ustedes van a tener que atarse las manos para solo tratar de batear bolas perfectas. Y este señor que está aquí, que es mi ídolo, el trader más exitoso que yo he visto en algún momento y con resultados certificados, porque el tipo está en el ranking Forbes segundo o tercer lugar siempre, todo su dinero lo ha hecho con trading. Él no ha creado computadoras, no tiene una línea de ropa, no tiene nada. Y uno dice, bueno, este compadre debe tener una estrategia impresionante. Y sí, tiene una estrategia que es impresionante por todas las reglas que tiene. Si él dice, yo gran parte del día leo, no estoy operando, no estoy haciendo clic, 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 clic. Yo gran parte del día leo, eso es lo que él dice. Y las operaciones, bueno, alguna que otra operación en el año, ahí hago mis trades. ¿Cuáles son sus reglas? Aquí hay un montón de reglas, estas son las reglas que sigo. Y de hecho, cuando a él le han preguntado cuáles son los grandes errores que ha cometido, cuando la mayoría de los traders dice haber operado en exceso, él dice, los grandes errores que yo he cometido es cuando todo se veía perfecto y no lo hice. O sea, imagínense, él siendo exitoso, los peores errores que ha cometido son falta de inversiones, cuando el error común de los traders es exceso de inversiones. Únanse al club de Warren Buffett. Operen solo cuando es perfecto. Y el resto del tiempo, úsenlo para mejorar su estrategia, para pensar en mejores filtros, para pensar en mejores formas de definir puntos de entrada, para crear reglas que sean más útiles para ustedes. Pero una vez que hayan creado las reglas, síganlas a rajatabla. ¿Ok? Así que bueno, eso ha sido el curso de cómo crear estrategias de inversión. Tienen todos los pasos, tienen 3 estrategias, tienen horas de conversación, tal vez más de las que les gustaría haber escuchado, pero realmente espero que haya sido un tiempo valioso el que invertimos juntos, ¿ok? Yo de verdad disfruté mucho haciendo este curso. Espero que puedan seguir evaluando otros cursos dentro de inversiones y trading. Yo voy a seguir construyendo contenido, por supuesto, y espero podamos seguir en contacto a través del live trading room, sesiones de coaching, cursos futuros o a través de nuestros seminarios. Que tengan una gran jornada y muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hasta luego.